Bueno, y nos vamos a meter en un caso que hemos estado comentando en los últimos días y que, por cierto, es muy sensible, pero revela hechos y conclusiones determinantes que pueden llegar incluso a ser hasta paradigmáticos a partir del nuevo Código del Proceso Penal. La figura del femicidio quedó instalada por primera vez en una sentencia y condena judicial desde que se aprobó la ley. La jueza de Rivera, la doctora María Sol Belomo, impuso la máxima sanción para los dos individuos que violaron y asesinaron en Rivera a la niña Valentina Walter, de 9 años. Vamos a recibir esta mañana a la doctora Diana González Perret, quien confeccionó y trabajó a pedido de la Fiscalía como perito en un informe que ha sido determinante para la tipificación del femicidio como agravante de este horrendo homicidio, por cierto. Doctora, gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenida. Una de las características es que este fallo se aplica como agravante, en este caso, digamos, el femicidio opera como agravante, la Fiscalía trabaja sobre el tema a sabiendas de que ya alcanzaba con la tipificación de homicidio muy especialmente agravado, porque estaba, a juicio de la doctora Bujarín, ya más que probado. Sí. La tipificación para el homicidio muy especialmente agravado, pero se encarga de tipificar también el femicidio. Sí, y la verdad que una valiente, ¿no? Porque es mucho más fácil decir, bueno, tengo toda la prueba para esto, me lo aseguro, igual la persona va a ir privada de libertad por mucho tiempo, la pena puede ser similar. Pero para la justicia de género, esto es, para realmente caminar hacia una justicia para las mujeres, sean niñas, sean adolescentes, sean ancianas, es necesario empezar por reconocer las cosas como son, por su nombre, ¿verdad? Llamarlas por su nombre y reconocer cuáles son esas conductas que dan lugar a que esto tan aberrante ocurra. Usted acaba de decir algo, sean mujeres, niñas. El tema de ser niña o no ser niña fue una de las cosas donde se reparó en la audiencia. Yo estuve escuchando allí atentamente. Sí. Fue uno de los temas donde se reparó si había femicidio cuando esto operaba sobre una niña. Sí. Y la conclusión es determinante de que sí. Claro, es que es interesante porque en principio las leyes no discriminan por edad. En principio, negativamente, ¿no? Claro, porque hay casos y casos. Todavía hay casos en que resabios. Las personas somos mujeres y varones, ¿verdad? En todas las etapas de la vida. Lo que pasa es que a los niños y las niñas les han negado todo lo que son los derechos de la sexualidad, en el entendido de que la sexualidad es solo lo que ocurre en la vida adulta. En realidad todas las personas somos sexuadas desde que nacemos y tenemos estos derechos sexuales. Lo que pasa es que no se ejercen de la misma manera en la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Esta niña fue violentada groseramente en su dignidad sexual, ¿sí? Y ocurrió porque es mujer. Todo el contexto de los hechos ocurridos, las declaraciones son clarísimas, se sustentan en una misoginia, decimos nosotros. Esto es el desprecio a su condición de mujer, mujer niña que, según la cabecita atravesada de estas personas, era una mujer que había que someter, disciplinar, estaba por fuera de lo que debía esperarse de una mujer. Que podía ser ella, o sea, no es por estas cosas no ocurren por la conducta de la víctima, sino por lo que en la cabeza de estas personas, y de muchas, significa ser mujer. Pero en sus argumentos sí estaba marcado que se culpaba de alguna manera a la niña, ¿no? Hasta por la ropita que usaba. Impresionante porque, claro, uno puede llegar a pensar cuando está esto instalado terrible de que, bueno, andaba con minifalda, se la buscó. Son todos estereotipos y prejuicios de género horrible, porque así la persona esté desnuda, nadie la tiene por qué más arraigado de lo que pensamos. Cualquier edad, pero cuando ocurre en una niña que lo que hace es estar con calza, deja en evidencia que estos son excusas que siempre usan las personas que violentan sexualmente para legitimar su conducta. ¿Por qué? Porque en la sociedad todavía nos queda en la cabeza que si las mujeres nos vestimos de cual o tal manera, pareciera que los varones tienen derecho a la violencia, en este sentido de yo soy
el varón que impongo el orden, esto está fuera de lugar y te disciplino. Rita Segato habla de esto, del sentido disciplinador que tiene la conducta de un violador cuando ve, por ejemplo, una mujer en la calle altas horas de la noche. Entonces, entiende, perversamente, ¿no?, que tiene el derecho, que sabe que no tiene, ¿no?, pero que se arroga ese derecho de ubicarla, digamos. Ubicarla como... Y bueno, la característica de la violencia sexual, y le digo cuando llega a muerte, ¿no?, no es el deseo sexual. La característica es el sometimiento y el desprecio. La apropiación y el daño. O sea, sobre el cuerpo... El uso y tiro. El uso y destruyo, además. Y destruyo. Tiro y destruyo. Es esto del desprecio por el cuerpo y el uso del cuerpo. Hay un momento que es muy marcado, no lo voy a explicitar porque es duro en la audiencia, cuando tácitamente da la sensación de que estos dos individuos acuerdan la muerte de la niña, que es cuando la niña expresa que eso no se le debe hacer a una niña. De alguna manera, quiero tratar de entender lo que pasa en esas cabezas, aunque es tremendamente difícil. ¿Qué pasa en esas cabezas que están haciendo lo que están haciendo cuando escuchan esto no se le hace a una niña? Porque parecería ser que es el desencadenante de la decisión tácita entre los dos que a partir de allí también la van a matar. Ese desencadenante, y en la misma frase o una anterior, ella dice, le voy a contar a mis padres. Es el desafío, porque esta niña chiquitita, era una leona, ¿no? Claro. Tenía muy claro que esto no se debía hacer. Que no se debía hacer y que no lo debía permitir, además, ¿no? Y obviamente tenía un vínculo de confianza con sus padres como para decir, mis padres me van a cuidar. Claro. Mi padre y mi madre. Entonces, ese desafío cuestiona el lugar de superioridad de estos varones. Ella dice, ustedes no van a entrar al cielo porque son malos, porque esto no se le hace a una niña chica. Esos dice que a partir de ahí la tienen que matar porque los desafió. Claro. Rita Segato habla de esto. Ella hizo un estudio sobre los violadores sexuales en Brasil y habla de justamente la violación cruenta como un acto disciplinador, ¿sí?, como uno de los modelos, donde el desafío, el ponerse a la altura del varón cuestiona toda la estructura de género, donde el varón tiene que estar debajo. Está dejando de ser la subordinada, ¿no? Y saben que a mí esto me parece que es importante que todos los operadores lo tengamos en cuenta. Porque cuando las víctimas, quizás más grandecitas, tienen conciencia de que si hacen esto es peor, porque aprendimos que no es tan fácil ir contra estas concepciones estereotipadas, prejuiciosas, violentas del varón que violador sexual, en general, ¿qué se hace ante un sentido de supervivencia? Hace que la víctima se deje, digamos. Y eso luego en los tribunales se entiende como consentimiento. No la lastimó. Me acuerdo de un caso concreto, por eso lo menciono. Iba por la Plaza Matriz a las 3 de la mañana y me abordaron 3 muchachos. Y sí que iba a ser. Permití, si no me mataban. No, consintió. Bueno, hace poco con un fiscal tuvimos una charla larga sobre el nuevo proceso, sobre el nuevo código y los procesos abreviados, donde yo ponía reparos a que se transara con los victimarios de delitos sexuales. Para mí, desde mi idea, no había que transar. Y ese fiscal me decía, el tema es que los delitos sexuales son muy difíciles de probar. Por eso, cuando hay una aceptación, se transa. Sí, son difíciles de probar. Son difíciles de probar principalmente. Este caso no, obviamente, ¿no? Principalmente son difíciles de probar porque en la justicia... Y cuando hablo de justicia hablo de todo el sistema, ¿no? Sí, Policías, jueces, fiscales, operadores, peritos, todos.
se tiende todavía a priorizar los delitos patrimoniales, donde uno las cosas las prueba a través de objetos, a través de marcas físicas. Entonces, en el abuso sexual, en vez de tratar de buscar los indicadores de coercibilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo en este contexto para que esta conducta sexual no sea lícito? Seguimos intentando buscar las marcas. Si vamos a ir a buscar las marcas, vamos a buscar personas muertas. Pero sí. Marcas hay, marcas psicológicas, marcas emocionales. Y hay contextos. Saben que la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana también de Derechos Humanos insiste en el contexto de coercibilidad. Cualquier conducta sexual que ocurre en un contexto de coercibilidad no tiene un consentimiento válido. Si yo estoy en una situación en que no estoy en igualdad de condiciones con la otra persona, alcanza para poder concluir que esta conducta es ilícita, es un delito. Si yo voy por la calle a las 3 de la mañana y me abordan 2 personas, eso ya es violencia sexual. Aunque pareciera que hubiera un consentimiento, porque no tiene posibilidades de otra cosa tampoco. O sea, es la otra persona la que tiene que asegurar que ese sí o ese no, o esas demostraciones, se den con la libertad para optar. Si no tengo libertad para optar, ya es un delito. En este caso es evidente por la edad de la niña, por la forma. Eso que tú estás hablando es obviamente para mayores de edad, ¿no? Claro, para personas más grandes. Pero es interesante porque Valentina da cuenta de lo que ocurre cuando la persona demuestra que es la mujer demuestra que es una mujer valiente, que es una mujer fuerte, que está dispuesta a pelear por su situación, ¿no? Claro, pero de alguna manera lo que a mí me dejó un tanto impactado, porque uno piensa inmediatamente en sus hijas, fue esto del consentimiento, del que el operador judicial de turno no esté atento verdaderamente a entender esa situación en la que la mujer no tiene otra posibilidad por salvar su vida que permitir el acto sexual violento. Entonces, hay como una delgada línea en donde como padre uno no sabría qué recomendarle o qué aconsejarle a una hija si se viera en una situación así, porque yo a mi hija la quiero viva. Claro. Yo creo que es importante, una cosa importante es saber que el camino de las mujeres de denuncia y de resistencia es un camino que no tiene que tener marcha atrás, porque lo que viene para atrás es peor. Eso no quiere decir no tener conciencia, que en el momento crítico lo más importante es la vida, porque también nos han metido a las mujeres la idea de que si no nos resistimos no somos mujeres, ¿sí? Si preferimos nuestra vida a nuestra integridad sexual, somos malas mujeres. Entonces también eso hay que cambiar. Está bueno que lo pienses respecto de tus hijas, porque cuando lo pensamos respecto del cercano no lo dudamos, pero cuando lo vemos en televisión, como no conocemos a la persona, enseguida nos entran todas las cosas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Y entramos a dudar y sospechar de la víctima. Y bueno, y entender también que este caso, por ejemplo, el de Valentina, es un caso extremo y que es muy fácil para sobrevivir mentalmente, por lo menos como espectador, decir, son monstruos, van a ir a la cárcel toda su vida. Pero si uno empieza a rascar un poquito, ya en este caso la investigación sigue, y es un tema que quisiera abordar en la siguiente pregunta, que Valentina ya había sido violada y varias veces. A mí lamentablemente tenemos que pensar que mentes como esas están acá y en todos lados bajo los conceptos que usted mencionaba, ¿no? Sí. Como de saber que si bien lo fácil para poder seguir adelante al día siguiente después del impacto emocional de un caso así para todos los uruguayos, ¿verdad? Es decir, ¿no? Ponerlo en el otro lado, no es acá, no es humano. Pero sí es humano y está en el vecino, en el tío, en el abuelo, en el barrio. En casa. Ahí está. La mayoría de los abusos sexuales a niños ocurren en las casas, ocurren respecto de personas con las que tienen confianza. Porque en definitiva el sustento de esta violencia está en el machismo, en la apropiación, en ese papá que se cree que es dueño de la nena. Se apropia y entonces como es su propiedad, o papá, tío, abuelo, puede hacer lo que quiere con ella, ¿no? Entonces, es lo mismo. En realidad ese sentir
el sentir del que golpea a la mujer y también la mata es el mismísimo que el de esta gente. ¿Que esta gente llega a un extremo? Sí. ¿Que esto ocurre porque hay una sociedad que tolera otras muchísimas cosas como estos abusos previos? Yo te quería preguntar por los silencios cómplices, ¿no? Claro. Porque del expediente surgen silencios cómplices. Silencios cómplices respecto de esta chiquita y de otras chiquitas. Sí. Y esto es interesante porque justamente ¿se acuerdan los casos de Juárez, de México? Una de las cosas que se plantearon en esos casos es que ocurren porque hay una comunidad que de alguna manera lo permite, de alguna manera entiende que esto ocurre en una comunidad. No es algo que no podemos permitir y que es responsabilidad de todos, que nadie puede hacer algo. En este caso había una suerte de rituales instaurados. De rituales, ¿no? De varias niñas. Probablemente esta nena estuviera ubicada en el lugar de nenas que de repente tenían familias más humildes y que quedaban más expuestas en la comunidad. Entonces hay una discriminación que se traslada de la discriminación a su familia a la discriminación a ella, donde de alguna manera esta nena no era tan nena. Parecía que hay, como esto de niños y menores, bueno, hay niñas y niñas, ¿no?, distintas, en las que algunas pueden ser usadas, ¿no? Bueno, ellos, cuando digo ellos me refiero a los dos individuos. Una de las cosas que realmente a uno lo asombra es que todos estos relatos en donde dejan entrever el menosprecio hacia la niña por su condición de mujer, todos esos relatos y esos detalles que dan, desde su forma de vestir, lo hacen desde un lugar de no entendimiento, no comprensión de la gravedad de lo que están haciendo. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes son los amigos de estas personas? ¿En qué entorno se mueven? Porque yo comparto una mesa, una comida o lo que fuere con amigos con los que compartimos cosas más o menos en común. Cuadro de fútbol, determinado tipo de hábitos. Ese intercambio de valores, por decirlo de alguna manera absolutamente eufemística, ¿con quién lo hacen? ¿Con iguales? ¿Con similares? Sí, a ver, hay dos cositas que me parecen importantes. Es verdad esto que decís. También es verdad que todos los abusadores sexuales hacen este tipo de justificaciones, que probablemente no las harían así en la mesa. Nosotros nos sentamos a la mesa con muchos abusadores sexuales a lo largo de nuestra vida, porque hay muchísimos, especialmente abusadores sexuales de niñas, ¿no? Sí. Y no nos damos cuenta. Y muchas veces, y a mí me ha pasado, escucho chistes machistas, misóginos, sí, que de alguna manera son los que después permiten estas cosas y dan las justificaciones, y por no generar problemas en la mesa se dejan callamos. pasar. Y capaz que sería el paso hacia un cambio y que se nos atragante, ¿no? Granitos de arena, ¿no? Gotitas de agua que van llenando. Claro, pero priorizamos ese estado de bienestar, de confort, de que no queremos enojarnos, ya sabemos que es un machista, nos reímos de esos chistes para medio molestos, pero los dejamos pasar, ¿sí? Y esos son los mismos, los argumentos que luego después justifican en la cabecita, saben que está mal, por supuesto, pero lo que pasa es que lo usan como argumento para llevar adelante su conducta. Todos buscamos argumentos para decir que está bien lo que estamos haciendo, aunque sepamos que lo estamos haciendo mal. Eso es verdad, ¿no? Llegué tarde al trabajo, pero bueno, ¿verdad? Buscamos argumentos. En el fondo sabemos que está mal. Y con el abuso sexual ocurre lo mismo. Entonces son esos argumentos, esa construcción cultural que tenemos alrededor, lo que apoya, no es lo que condiciona, lo que apoya que esto se perpetúe. Lo que pasa es que este caso potenció todo por el desprecio total a la vida de las dos personas. Digo, el día que encuentran muerta a Valentina, uno de los imputados estaba a 150 metros de donde habían matado a la chiquilina y habían dejado el cuerpo, escuchando música a todo volumen en la casa, lo relata la policía.
Un desprecio total, ¿no? Sí. Digo, se potencia por eso mismo, ¿no? Es incluso la comparación de la nena con animales, digamos, Sí. ¿no? Es como, realmente es un extremo que, insisto, yo pensando en Valentina y que no la podemos tener acá, me parece que es justicia, ¿sí? Que, bueno, esta niña permite, de alguna manera nos da lugar a que revisemos esto para revisarnos todos, desde los operadores hasta cada uno, en los casos en que permitimos, ¿sí? Estas concepciones. La chiquita anda con calzas, es una putita, estamos todos con calzas, Sí. pero de la que pasa por ahí por la calle decimos cualquier cosa. Bueno, frenemos esto, ¿no? Que el contexto ayude a que estas argumentaciones ni siquiera pasen por la cabeza de alguien, ¿no? En esta línea, ¿qué más se debe esperar de este caso, justamente atendiendo a lo que bueno, comentaba la fiscal, de que habría evidencia de que la niña habría sido violentada sexualmente con anterioridad y repetidas veces? Sin habría, porque realmente hay contundencia en cuanto a que hubo violencia sexual previa. Y hay nombres en el Incluso expediente, además, ¿no? Hay nombres, e incluso uno de ellos claramente relata una violación sexual, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Con la jerga con la que se utiliza, especialmente en el interior, para hablar de la violencia sexual, pero es un acto de violencia sexual lo que él describe. Yo creo que si nosotros le hemos dicho, y Bujarín está de acuerdo, la doctora Bujarín, la fiscal, en que aquí hay varias cosas. Una es la historia de violencia sexual respecto de esta niña, y otras las historias de violencia sexual en esa comunidad, donde pareciera que hay varias niñas afectadas, pareciera y sin pareciera, porque hay nombres, hay situaciones previas. Exacto. Y hay esto de naturalización, no sé cómo era que jugaban a madres y padres, personas de 20 y pico de años con niñas de 8 y 7. Entonces, bueno, hay algo acá. Y el papel de los adultos tutores, referentes en todo esto, ¿cómo queda? Porque me cuestiono un montón de cosas, no puedo estar ausente, ajeno. Mira, eso... No se me puede pasar, no sé, me parece a mí. ¿Sabes lo que pasa? Que se nos pasa a todos, porque no hay caso de abuso sexual intrafamiliar de todos los grupos sociales que no genere sorpresa en todo el contexto. Porque los abusadores sexuales son muy hábiles, porque establecen vínculos con las niñas y los niños muy empáticos. O sea, así como seducen en el sentido de manipulan, ¿no? De maniobran con los niños, también maniobran con nosotros. Entonces, yo rescato de esta familia que la nena pudo decir que les iba a contar a ellos. Y tenía muy claro que eso no se debía hacer. O sea, que no era una niña desprotegida. Sí era una niña en situación de mucha vulnerabilidad, muy estigmatizada en el barrio. Eso sí, pero no una niña descuidada.